Hola, bienvenidos a la clase 17 del curso de complemento de MAT 022 preparado por la coordinación del Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Para hoy vamos a ver series numéricas y series geométrica y telescópica. Entonces partamos con la definición. Se llama serie a un par ordenado, digamos A sub k, S sub n, de sucesiones reales tales que para todo n natural, Sn va a ser la suma desde A sub 1 hasta A sub n. Equivalentemente, tenemos que para todo n natural, uno podría escribir que A sub n es justamente Sn menos Sn menos 1, ¿cierto? O sea, la suma que considera los primeros n términos menos la suma que considera los primeros n menos 1 términos. Eso da justamente el A sub n. Por convención, S sub 0 va a valer 0, o sea, no tenemos ningún término en el fondo de la sucesión. La sucesión de los A sub n se llama sucesión de términos de la serie. Recuerden que dijimos que una serie era ese par ordenado, que tiene a una sucesión de términos A sub k y a esta sucesión de términos S sub n. ¿Cómo se llama S sub n? Sucesión de sumas parciales de la serie. En general, una serie se denota como la letra sigma mayúscula, ¿cierto? Desde k igual 1 hasta infinito, de los A sub k. Eso es lo que vamos a usar nosotros. Entonces es como una sumatoria, pero ya no se llama sumatoria, porque sumatoria es cuando uno sumaba hasta un número fijo, ¿cierto? En este caso vamos a sumar hasta infinito. Siguiente definición, se dice que la serie de los A sub k converge si es que la sucesión de sumas parciales converge. ¿Qué significa que converja la sucesión de sumas parciales? Que existe un número L real, tal que el límite de Sn, cuando n se va a infinito, ¿cierto?, vale L. Y en caso contrario, es decir, que no exista este límite L, se dice que la serie diverge. Por ejemplo, la serie de los términos k, 1 más 2 más 3 más 4, etc. Sumar así hasta infinito diverge, ¿cierto? Mientras que si uno considera la serie de 1 dividido 2k, esa serie es convergente. Entonces, podríamos mirar por qué. Entonces, en el ejemplo, tenemos el 2, nos dice la serie desde k igual 1 hasta infinito de, vamos a escribirlo como un medio elevado a k. Entonces, por la definición de arriba, uno sabe que la serie converge si es que la sucesión de sumas parciales lo hace. O sea, si es que existe el límite. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Calcular Sn y luego tomar límite cuando n tiende a infinito. Entonces, si tomamos la suma parcial Sn, sería sigma desde k igual 1 hasta n de 1 dividido 2 elevado a k. Entonces, esto de aquí, fíjense que este término es un medio, es una sumatoria geométrica, ¿cierto? Vamos a aplicar la fórmula desde 0 en adelante. Entonces vamos a tomar acá desde 0 hasta n de un medio elevado a k y le vamos a restar lo que le agregamos, que sería el primer término, ¿cierto? O sea, el término con k igual a 0. Entonces le vamos a restar un medio elevado a 0, que es 1. Entonces, esta es una sumatoria o suma geométrica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era su fórmula? Su fórmula era la siguiente. Nuestro Sn va a ser, desarrollamos primero la suma geométrica, eso es 1 menos el R, en este caso es un medio, entonces nos quedaría R elevado a n, así que sería 1 partido 2 elevado a n, dividido en 1 menos el R, que sería un medio. Vamos a correr un poquito esto, que quedó, a ver, ahí, ¿cierto? Y eso es igual a
1 menos un medio da un medio. Como estamos dividiendo por un medio, es lo mismo que multiplicar, ¿cierto? Así que queda eso. Menos 1, me faltó anotar, ¿cierto? El menos 1 que estaba ahí restando este término. Entonces nos queda que Sn vale eso. Entonces, si uno toma el límite, cuando n tiende a infinito, de las Sn, que son las sumas parciales, sería el límite cuando n tiende a infinito de 2 por 1 menos 1 partido 2 a la n menos 1. Y nosotros sabemos que cuando el n tiende a infinito, eso se va a 0. Entonces queda 2 por 1 menos 1. O sea, vale 1. Eso es un número real. O sea que ese límite existe. Por lo tanto, nuestra serie de k igual a 1 hasta infinito, ¿cierto? Converge. Por definición, ¿cierto? Si es que el límite de las sumas parciales es un número real, entonces uno dice que la serie converge. Bien. Proposición álgebra de series. Si tenemos dos series, la serie de los A sub k y la serie de los B sub k, ambas convergentes y un alfa real, entonces si uno tiene la serie de alfa por A sub k, el alfa lo podemos poner multiplicando adelante y resolver, ¿cierto?, la serie que va a ser convergente, así que eso va a ser un número y luego lo multiplicamos por alfa. O sea, el escalar sale en el caso en que la serie, ¿cierto?, sea convergente. Y ahora, si uno tiene la serie de la suma de los A sub k con los B sub k, de nuevo, en el caso que ambas sean convergentes, separa. Tenemos la serie de los A sub k más la serie de los B sub k. Uno la puede calcular por separado. Entonces, cuando se trata de series convergentes, el escalar sale y separa la suma. Siguiente proposición. Si la serie de los A sub k converge, entonces el límite de los A sub k cuando k tiende a infinito tiene que ser 0. Esto es un implica, una sola dirección. Si converge, entonces el límite de los A sub k son 0. Eso significa que si el límite de los A sub k es 0, uno no sabe si es que converge o no. Puede pasar cualquiera de las dos cosas, que converja o que diverja. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo súper claro, es solamente un implica. Si es que converge la serie, entonces el límite de los A sub k valen 0. La contrarrecíproca igual es cierta. O sea, eso significa que si el límite de los A sub k es distinto de 0, entonces la serie no converge. Entonces, en realidad, esta proposición lo que nos entrega es un criterio de divergencia. Entonces, si uno quiere saber si es que una serie converge o diverge, entonces lo que podría hacer es calcular el límite de los A sub k cuando k tiende a infinito. Si les da distinto de 0, inmediatamente diverge. Si les da igual a 0, hay que buscar otro método para saber si converge o no. Dice el resultado anterior, entonces, un criterio de divergencia. Si los términos de una serie A sub k no convergen a 0, entonces uno puede concluir que la serie, ¿cierto?, diverge. Atención, dice, existen series cuyos términos A sub k sí convergen a 0, pero aún así son divergentes. Entonces, eso es lo que no pasaba, ¿cierto? Uno no puede asegurar que si el límite de los A sub k tiende a 0, entonces la serie converge. No lo podemos asegurar. Ejemplos. Ahí nos dicen, esa serie diverge. ¿Y eso es? ¿Por qué será que diverge? Podemos usar el criterio de divergencia que acabamos de ver. Entonces acá podemos calcular, ¿cierto?, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, o sea, de n menos 1 partido 3 elevado a n. Y este se va a 0, pero ese se va a infinito. Entonces, como esto no converge a 0, inmediatamente uno dice, entonces, la serie diverge. Y listo.
La segunda también. ¿Por qué? Hacemos lo mismo. Podemos, ¿cierto?, calcular el límite cuando n tiende a infinito de los a sub n, que sería n cuadrado más 1 partido n cuadrado. ¿Qué nos interesa? Si estamos tomando el límite en el infinito, ¿cierto? Tal como se hacía con funciones, esto acá vale 1 este límite. Distinto de 0. Los a sub n convergen a algo distinto de 0. Entonces, uno puede decir que la serie también diverge. Ahí aplicamos entonces ese criterio de divergencia que acabamos de ver. En el tercero, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando el n es par, sabemos que la subsucesión de los términos cuya posición es un número par converge a 1, ¿cierto? Porque vale 1. Y cuando el n es impar, la subsucesión cuyos términos tienen posición impar converge a menos 1. Entonces, si uno tiene dos subsucesiones de una sucesión que convergen a cosas distintas, lo que uno puede concluir es que la sucesión original, la de los a sub n, es divergente. Y si es divergente, obviamente no puede converger a 0, si es divergente. Entonces, esa sería la conclusión. Por el criterio de divergencia, tenemos que la serie también diverge. Entonces, esto de acá son dos subsucesiones que convergen a valores distintos. Entonces, la sucesión de los a sub n diverge. Luego, los a sub n no pueden converger a 0. Entonces, nuestra serie igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado acá diverge. Cuatro. Dice ahí, esa serie del logaritmo de k partido k más 1 diverge, pero noten que el límite se hace 0. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Les decían que era un criterio de divergencia, que no se podía asegurar que si los términos de la sucesión convergen a 0, uno no puede asegurar si es que la serie converge o diverge. No se puede decir. Entonces, en la cuarta, podemos trabajar, ¿cierto?, con el límite. Primero, para verificar que el límite de los a sub n, que sería el logaritmo natural de n partido n más 1, efectivamente da 0, eso el logaritmo, ¿cierto?, es una función continua. Así que esto es lo mismo que el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de n partido n más 1. Acá, obviamente, aquí uno se quedaba, ¿cierto?, con los mayores, eso se va a 1 y logaritmo de 1 es 0. Ya, ok. Los términos de la sucesión sí se van a 0, pero nos decían que la serie diverge. Veamos por qué. Hasta el momento tenemos solamente la definición. Una serie converge si es que el límite de las sumas parciales converge. Entonces veamos qué le pasa a las sumas parciales. Sn sería la sumatoria desde k igual 1 hasta n del logaritmo natural de k partido k más 1. Sumatoria k igual 1 hasta n de propiedad del logaritmo de k menos logaritmo de k más 1. ¿Cuál es la gracia de esto? Que es una suma telescópica. Y por lo tanto, este, ¿cierto?, sería nuestro a sub k, este sería nuestro a sub k más 1, y lo que ocurría era el más chiquitito lo evaluamos acá y el más grande lo evaluamos allá. Entonces el resultado de Sn sería logaritmo de 1 menos, y ahora reemplazo el k por n, logaritmo de n más 1.
Entonces, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, ¿qué ocurre con el límite? Límite cuando n tiende a infinito de Sn. Sería el límite cuando n tiende a infinito de menos el logaritmo de n más 1. Y eso es lo mismo que límite cuando n tiende a infinito, el menos 1 es, uno le puede poner como exponente del n más 1, así que eso sería igual a 1 partido n más 1. Y esto es lo mismo que el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n más 1. Y eso se va, ¿cierto?, a 0. Logaritmo de 0 se va a menos infinito. O sea, en realidad, la serie diverge, a pesar de que los términos de la sucesión se iban a 0. Entonces, lo único que uno puede asegurar es que si una serie converge, entonces la sucesión, ¿cierto?, de términos a sub n converge a 0. Y lo otro que puedo asegurar es, si los términos de la sucesión a sub n convergen a algo distinto de 0 o no convergen, entonces la serie diverge. Ya, y ahí estamos. Segundo punto, serie geométrica y telescópica. Ya usamos la suma geométrica y la telescópica, así que ya recordamos un poquito cómo se calculaba cuando uno trabajaba con sumatoria, pero ahora lo vamos a trabajar con serie. Entonces, definición, una serie de la forma sigma desde k igual 1 hasta infinito de a sub k menos a sub k más 1 se llama serie telescópica. La suma telescópica, la diferencia era que llegaba hasta un n y está hasta infinito. Entonces, notemos que las sumas parciales tienen esa forma. Claro, Sn sería la sumatoria desde k igual 1 hasta n. Si uno aplica la suma telescópica, eso es a sub 1 menos a sub n más 1. Reemplazo en el término menor por 1 y en el mayor por el n. Por lo tanto, si uno calcula el límite cuando n tiende a infinito de Sn, eso va a ser la constante que es a sub 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1, que es lo mismo que tomar, ¿cierto?, la sucesión. Esa uno la puede mirar como una subsucesión, y hacer el límite cuando n tiende a infinito es lo mismo que hacer límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Tenemos el siguiente criterio de convergencia para series telescópicas. Una serie telescópica es convergente si y solo si la sucesión de los a sub k converge. Y en ese caso, ¿cuánto vale la serie? El primer término a sub 1 de la telescópica menos el límite de los a sub n cuando n tiende a infinito. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dice, muestre la convergencia y el valor de esas series. Entonces, el primero. Nos dan k igual 1 hasta infinito, de 1 dividido 3k menos 2, 3k más 1. Entonces, bueno, la idea es que aparezca una telescópica. Entonces, lo que nos conviene acá es hacer primero fracciones parciales. Separamos los dos factores, cada uno con una constante arriba. Mínimo común múltiplo. Nos queda 1 igual a 3k más 1, más b, 3k menos 2. 1 igual a 3ak más a, 3b menos 2b. Factorizamos 3a más 3b, factor de k, más término libre a menos 2b. Este lo escribimos como un polinomio de grado 1, en la variable indeterminada k, ¿cierto? Sistema de ecuaciones, 3a más 3b igual 0, a menos 2b igual a 1. Si resuelven, les va a dar que el a es 1/3 y el b menos 1/3.
¿cómo nos queda nuestra serie? Entonces la serie de k igual 1 hasta infinito, de 1 dividido 3k menos 2, 3k más 1, es igual a, factorizamos por un tercio, y nos queda la serie de k igual 1 hasta infinito, de el a va acompañado del 3k menos 2, así que queda, eso es positivo. 3k menos 2 menos el b, que era negativo, así que quedaría menos 1 partido 3k más 1. Ya. Y acá nos damos cuenta que si a sub k es 3k menos 2, entonces, perdón, sería 1 partido 3k menos 2. Entonces, ¿cuánto sería acá más 1? Sería tomar la anterior y reemplazar k por k más 1. Entonces sería 1 dividido 3, k más 1, menos 2. Resolvemos, queda 3k más 3 menos 2 más 1. Entonces lo que está ocurriendo es que tenemos efectivamente, ¿cierto?, un término y el siguiente. 1 partido 3k menos 2 menos 1 partido 3k más 1. Entonces es telescópica. Ya, y si es telescópica, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. El resultado sería un tercio factor de. Resolvemos la telescópica. Era el primer término, que es reemplazar el k por 1 en la telescópica, queda 1 dividido 3 por 1, menos 2, 3 menos 2 da 1, queda 1, menos reemplazar el k por n. Entonces sería límite cuando n tiende a infinito. Acuérdense, acá teníamos el resultado. Eso era el criterio de convergencia. En una telescópica es convergente si solo si la sucesión de los a sub k es convergente. Y si es convergente, entonces se escribe como a1 menos el límite de los a sub n cuando n tiende a infinito. Ya. Y este sería el límite de 1 dividido 3 n más 1, ¿cierto? Ahí está. Bien. Este límite se va a 0. Resultado final, un tercio. Por lo tanto, converge nuestra serie. Y listo. Ahí está. Vamos con la segunda. Tenemos la serie k igual 1 hasta infinito de raíz de k más 1 menos raíz de k dividido la raíz de k cuadrado más k. Entonces, notemos que podemos separar en dos fracciones y además factorizar acá. Entonces esto es lo mismo que k igual 1 hasta infinito de k más 1 dividido k más 1 menos raíz de k factor de k más 1. Entonces ese con ese y ese con ese se van. Entonces, ¿qué nos queda? La serie de k igual 1 hasta infinito de 1 dividido la raíz de k menos 1 dividido la raíz de k más 1. A sub k más 1. De nuevo, telescópica. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Sería el primer término, que sería reemplazar por 1, menos el límite, cuando n tiende a infinito, de reemplazar por n, o sea, del a sub n, 1 dividido la raíz de n más 1. Y este nuevamente se va a 0, por lo tanto el límite es 1, número real, así que converge también. Bien. La serie geométrica. Definición:
sea R un número real. Entonces una serie de la forma sigma desde k igual 0 hasta infinito de R elevado a k se llama serie geométrica de razón R. Entonces notemos que si uno considera Sn, lo que obtiene es 1 más el siguiente que es R elevado a 1 más R elevado a 2 más R elevado a 3, así está R elevado a n. Y por otro lado, si calcula R multiplicado por Sn, eso sería R por 1, R, R por R, R cuadrado, R cubo, entonces el último sería R por R elevado a n, que es R elevado a n más 1. Si restamos estas dos ecuaciones, nos queda, factorizando por Sn, queda 1 menos R factor, ¿cierto? 1 menos R por Sn igual a, acá restamos, y lo que ocurre es que se anulan ahí el R con el R cuadrado, el Rn, y los que sobreviven son solamente el 1 menos el último. Si el R es distinto de 1, podemos despejar el Sn y nos queda que Sn es igual a 1 menos R elevado a n más 1 y todo eso dividido en 1 menos R. Bien. Tenemos el siguiente criterio para la serie geométrica. Una serie geométrica es convergente si y solo si la razón R en módulo es menor que 1, o sea, es un numerito entre menos 1 y 1, sin incluir al 1. ¿Y cuánto vale la serie en ese caso? Desde 0 hasta infinito, vale 1 dividido 1 menos la razón. Eso es. Ejercicio dice, estudia la convergencia de las siguientes series. Y estos son los últimos 4 ejercicios. Entonces vamos a poner un poquito más de espacio acá. El primero. Tenemos k igual 0 hasta infinito de 3 séptimos elevado a k. La razón es 3 séptimos, eso es 0, algo, por lo tanto converge. Y cuando la serie geométrica converge, el valor era 1 dividido 1 menos la razón. Entonces, esto nos da 7 menos 3 4, 4 séptimos, o sea, 7 cuartos. Converge. Segunda. Tenemos lo mismo, pero desde 2 hasta infinito. ¿Qué podemos hacer? Escribirla desde 0 en adelante. Ya sabemos cuánto vale. Y restarle, como le agregamos el término k igual 0 y el término k igual 1, hay que restarle ambos. Entonces restamos 3 séptimos elevado a 0 y restamos 3 séptimos elevado a 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esta que es la anterior, que es la serie geométrica, que ya sabemos que vale, ¿cierto? 7 cuartos, así que sería 7 cuartos menos 1 menos 3 séptimos. Desarrollando van a llegar que eso es 9 sobre 28. Entonces en este caso también converge nuestra serie. Vamos con la 3. La 3 dice serie desde k igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a k por 2 elevado a k dividido 3 elevado a k más 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como tienen el mismo exponente, podemos poner dentro de un paréntesis el menos 1 multiplicado por 2, o sea, queda menos 2 elevado a k. Y acá, en el denominador, vamos a separar de esta forma. Sale un tercio y nos queda k igual 1 hasta infinito de, y ahora vamos a unir estas dos, menos 2 tercios elevado a k. Entonces, ahí apareció, ¿cierto?, una
geométrica. Bueno, en realidad todavía no, porque hay que hacerla a partir desde cero, así que vamos a modificar un poquito. 1/3 por... Vamos a hacer partir la serie desde 0 a infinito, de menos 2/3 elevado a k, esa es convergente porque menos 2/3 es un menos 0, algo, ¿cierto? Y como le hicimos partir desde 0, agregamos el término k igual 0, hay que restárselo. Bien, entonces esta es geométrica. Resultado, 1/3 factor de 1 dividido 1 menos 2/3 queda más 2/3 menos 2/3 elevado a 0 menos 1. Acá nos queda 3, 5, 5/3, o sea 3/5 menos 1. Eso es 1/3 por... queda 3 menos 5, menos 2/5. Y esto nos da menos 2 sobre 15. Un número, ¿cierto?, real. Así que converge. Ya, nos falta solo la última. La 4 es serie desde k igual 1 hasta infinito de 2 elevado a 2k por 3 elevado a 1 menos k. De nuevo la vamos a reescribir, de modo, ¿cierto?, que aparezca una geométrica, esa es la idea. Entonces, primero, este 2 elevado a 2k, por propiedad de potencia, ¿cierto?, es lo mismo que poner 2 al cuadrado elevado a k. Y el segundo término lo vamos a separar como 3 por 3 elevado a menos k. Podemos sacar ese 3 y nos queda la serie desde 1 hasta infinito de 4 elevado a k por 3 elevado a menos k. Pero eso es lo mismo que 1 dividido 3k, o sea, 4/3 elevado a k. Ya. Vamos a reescribir 3 desde k igual 0 hasta infinito de 4/3 elevado a k. Le restamos el primer término, que es con k igual a 0. Y nos damos cuenta que esta de aquí es una geométrica con r igual a 4/3 y eso es mayor que 1, o sea, diverge. Es una geométrica divergente, por lo tanto esta también diverge la serie. Fue la única entonces que diverge. Las otras nos digo que converge. Ese fue el último ejercicio de la clase de hoy, así que con eso terminamos. Hasta la próxima vez. Chao, chao.